¿No quieres probar el café que hice especialmente para ti, cariño? Me preguntó mi esposo Javier con una sonrisa extraña, de esas que no llegan a los ojos. Estábamos sentados en el comedor elegante de su hermana Natalia, en su casa de Sevilla, donde solíamos reunirnos cada mes para el tradicional brunch familiar. La taza frente a mí despedía un olor extraño casi metálico que me revolvió el estómago. Me llamo Cristina, y a mis 29 años jamás imaginé que llegaría el momento de preguntarme si mi propio esposo estaba intentando envenenarme. Pero tras 3 años de matrimonio y demasiados incidentes de intoxicaciones accidentales, había aprendido a tener cuidado, especialmente cuando estaba cerca de Natalia. Ella tenía una manera muy suya de orquestar situaciones que siempre me dejaban enferma o humillada. Y lo hacía con esa misma sonrisa inocente que ahora llevaba Javier. «Qué atento de tu parte», respondí, forzando una sonrisa mientras mi mente se aceleraba. El aroma que salía de la taza no era como ningún café que hubiese olido antes. Me recordó al té que bebí el mes pasado en casa de Natalia, después del cual terminé en urgencias. Los médicos no supieron explicar mis síntomas, y Natalia insistió en que había preparado el té igualito que siempre. Desde el otro lado de la mesa, ella me miraba fijamente revolviendo su propia taza de café que seguía intacta. «Javier se ha convertido en todo un barista últimamente», dijo con una sonrisita. «Ha estado practicando distintos métodos de preparación. Solo para ti». Ese solo para ti me heló la sangre. Había notado que Javier pasaba cada vez más tiempo en casa de Natalia últimamente. Decía que estaban planeando una sorpresa para nuestro aniversario, pero algo no encajaba. Las conversaciones en voz baja que cesaban cuando yo entraba en la habitación, los mensajes sospechosos que logré ver de reojo en su móvil, y ahora este café con un aroma demasiado extraño. Llevé la taza a los labios fingiendo que iba a tomar un sorbo mientras observaba sus reacciones. Javier y Natalia intercambiaron una mirada rápida. Eso confirmó mis sospechas. Entonces, fingiendo revisar el móvil, me levanté de repente. «¡Ay, qué casualidad! Tengo que hacer una llamada urgente del trabajo». «Natalia, ¿te importa si uso tu estudio?» Mientras caminaba junto a su lugar en la mesa, fingí tropezar. Aproveché la confusión para intercambiar nuestras tazas rápidamente. «¡Ay, perdón!», exclamé enderezándome. «Qué torpe soy a veces». Natalia hizo un gesto con la mano con una sonrisa tensa. «Solo intenta no romper nada en el estudio». Asentí y me alejé a paso rápido con el corazón latiéndome en la garganta. Desde la puerta del estudio aún podía ver la mesa. Solo tenía que esperar y observar. Vi cómo Natalia se llevó la taza a los labios. Sentí el estómago retorcerse de ansiedad. Una parte de mí quería gritar, detenerla, advertirle. Pero necesitaba saber la verdad. Había pasado demasiadas noches en urgencias. Demasiadas horas doblada de dolor. Siempre después de compartir comidas con ellos. No siempre fue así. Cuando conocí a Javier en la boda de una amiga en Sevilla hace 3 años, era encantador. Atento. Y Natalia parecía amable. Me invitaba a las reuniones familiares, me ayudó a planear la boda. Pero ahora, mirando atrás, veo todas las señales. Las manchas accidentales en mis vestidos durante eventos importantes. Los platos que ella ayudaba a preparar siempre me sabían más salados, más condimentados. Al principio eran cosas pequeñas, malestares, leves, reacciones alérgicas que nunca antes había tenido. Javier siempre tenía una excusa lista. «Seguramente fue algo que comiste antes. Debes estar incubando algo». Pero el patrón era innegable. Lo peor fue hace 2 meses. Terminé hospitalizada tras un desayuno en su casa. Los médicos encontraron rastros de algo en mi organismo, pero no supieron identificarlo. Javier convenció a todos de que había tomado medicamentos caducados. Me aferré al marco de la puerta del estudio observando. Natalia dio otro sorbo al café. Javier escribía en su móvil como si no pasara nada. Mi taza original seguía allí intacta, su olor metálico impregnándome la nariz. Entonces vi algo, un temblor leve en la mano de Natalia.
Dejó la taza. Su rostro perdió el color. «Javier», dijo con voz trémula. «Algo está mal». Javier levantó la vista. Su expresión cambió de confusión a pánico al darse cuenta de qué taza estaba bebiendo ella. «Natalia, ¿qué pasa?» Las manos de ella comenzaron a temblar violentamente. «No me siento bien», logró decir. Intentó levantarse, pero tropezó. Se agarró a la mesa. «Javier, ¿qué le pusiste al café?», dije saliendo del estudio con el móvil ya grabando. Javier estaba al lado de Natalia, su rostro pálido como la cera. «Esa no se suponía que fuera tu taza», murmuró. Pero en el silencio del comedor, sus palabras se oyeron con claridad absoluta. Los ojos de Natalia se abrieron de par en par entre sorpresa y terror. «Llama a una ambulancia», jadeó deslizándose hacia el suelo. «Por favor, no puedo». Marqué el número de emergencias de inmediato con la voz firme a pesar del caos. «Servicios de emergencia». «Sí, necesitamos una ambulancia en calle Romero». 1542 Sevilla, dije con claridad, mientras mantenía la grabación activa con la otra mano. Mi cuñada está teniendo una reacción severa a algo en su café. Está consciente, pero con temblores intensos. Mientras hablaba con la operadora, Natalia me miró. Ya no había cálculo frío en su mirada, solo miedo puro. «Cristina», jadeó, «cambiaste las tazas. ¿Tú sabías?» «La ambulancia está en camino, señora», me aseguró la operadora. «Por favor, permanezca en línea». Javier estaba más desesperado con cada segundo que pasaba. «Natalia, ¿qué pasa?» No era para ti. Quiero decir, no estaba pensado para...» «Cállate, Javier», espetó Natalia con los dientes apretados, su rabia superando momentáneamente el dolor. «Todo esto es tu culpa. Dijiste que solo la enfermaría lo suficiente para que faltara a la junta de la próxima semana. Prometiste que no se podría rastrear». Sentí que la sangre se me congelaba. La junta, donde yo tenía que presentar mi propuesta para un cliente clave. El mismo cliente que Natalia llevaba meses intentando conseguir en su firma competidora. Todo encajó en ese instante. «¿El té del mes pasado?», pregunté con la voz sorpresivamente firme. «¿Y el desayuno de hace 2 meses?» «Tampoco fueron accidentes». El rostro de Natalia se torció con otra oleada de dolor. «El té...» «Era para que no fueras a la presentación con los Johnson, pero igual fuiste...». Se llevó una mano al estómago doblándose. «Javier dijo que solo necesitábamos desacreditarte. Hacer que los clientes pensaran que eras poco fiable». Las sirenas te empezaron a oír desde fuera. Javier dio un paso atrás, alejándose de nosotras. «Natalia, basta. No sabes lo que estás diciendo». «Sé exactamente lo que estoy diciendo», espetó ella con la voz temblorosa. «Llevamos meses planeando esto. Desde que Cristina empezó a superarme en cada reunión, tú tenías que asegurarte de que ella lo bebiera hoy». En ese momento, los paramédicos irrumpieron por la puerta principal. Me hice a un lado para dejarles paso. Mientras atendían a Natalia, dejé de grabar y envié el video a mi correo privado. Luego lo reenvié a mi abogada. Javier seguía congelado viendo cómo todo su plan, cuidadosamente armado, se desmoronaba. «Iré con ella al hospital», le dije a los paramédicos con voz firme. «Después de todo, debo asegurarme de que mi cuñada reciba el tratamiento adecuado». Miré a Javier a los ojos, y estoy segura de que a los médicos les interesará mucho saber qué contenía exactamente ese café. La sala de urgencias del Hospital General de Sevilla era un hervidero de actividad. Los médicos corrían para estabilizar a Natalia. Yo me senté en la sala de espera con el móvil entre las manos, revisando una y otra vez la grabación, el temblor en su voz, el pánico en sus ojos. Era todo lo que necesitaba para demostrar que no estaba loca. Una enfermera salió y llamó: «Familiares de Natalia Morales». Me levanté. Noté que Javier no estaba. Se había excusado diciendo que iba a aparcar el coche hacía 20 minutos. «Soy su cuñada», dije, y seguí a la enfermera por las puertas dobles. «¿Cómo está?» «Está estabilizada», respondió la enfermera. «Pero encontramos niveles preocupantes de toxinas en su sistema».
Su expresión era grave. El doctor quiere hablar con usted sobre ciertos hallazgos inusuales en sus análisis. La doctora Pérez, una mujer alta de cabello entrecano y mirada aguda, me esperaba junto a la habitación de Natalia. Señora Morales, dijo, ¿puede contarme exactamente lo que pasó antes de que su cuñada se enfermara? Tomé aire hondo. Saqué mi teléfono. Creo que debería escuchar esto primero. Puse la grabación del brunch. Vi cómo su expresión pasaba de preocupación profesional a alarma absoluta. Esto es muy grave, murmuró tomando notas. La sustancia que encontramos no es algo que termine accidentalmente en una taza de café. Estamos hablando de una contaminación deliberada, dijo la doctora Pérez en voz baja. Justo entonces Javier apareció al final del pasillo pálido, sudoroso. Había escuchado todo. Cristina, balbuceó dando un paso hacia mí. Déjame explicar. Atrás, advirtió la doctora presionando el botón de llamada. Seguridad a la habitación 412, por favor. Javier levantó las manos como en señal de rendición. Todo esto es un malentendido. Natalia estaba confundida, no sabía lo que decía. Saqué el móvil y abrí los mensajes que había descubierto en su teléfono la semana pasada. Los que me había reenviado en secreto. Entonces estos mensajes entre tú y Natalia, donde se aseguran de dejarme fuera de combate antes de la presentación con los Henderson, eran solo conversaciones amistosas. Su rostro perdió todo el color. ¿Revisaste mi teléfono? Después de encontrar esa sustancia extraña en tu cajón, sí, respondí. Me giré hacia la doctora Pérez. He estado hospitalizada 3 veces en los últimos 6 meses con síntomas inexplicables. Me gustaría saber si coinciden con lo que encontraron hoy en el organismo de Natalia. Los ojos de la doctora se entrecerraron. Tendremos que hacer pruebas y comparar, dijo con tono firme. Seguridad se asegurará de que su esposo permanezca disponible para ser interrogado. 2 agentes de seguridad aparecieron colocándose a ambos lados de Javier. Él parecía roto, su fachada cuidadosamente construida, cayéndose en pedazos. Natalia y yo, titubeó. Solo queríamos ayudarte a frenar un poco. Estabas trabajando demasiado llevándote a todos los clientes grandes. Y por eso decidieron envenenarme. Mi voz seguía serena, aunque las manos me temblaban de rabia. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto? ¿También fuiste tú quien manipuló mi comida en la cena de Navidad? El silencio de Javier fue toda la respuesta que necesitaba. A lo lejos podía ver la habitación de Natalia. Ahora, conectada a varios monitores, su anterior arrogancia se había esfumado. Solo quedaba el miedo, el de alguien que sabía que todo había salido mal. La detective Mendoza está en camino, informó la doctora Pérez. Querrá tomar declaraciones de todos los involucrados. Asentí sintiendo una calma extraña. La verdad, por fin estaba saliendo a la luz. Y ya no había vuelta atrás. La detective Mendoza llegó en menos de 1 hora. Su presencia impuso respeto en los pasillos estériles del hospital. Era una investigadora experimentada especializada en casos de violencia doméstica. Escuchó con atención mientras reproducía la grabación del brunch y le mostraba los mensajes de texto. Señora Morales, dijo revisando sus notas. Mencionó hospitalizaciones anteriores. ¿Podría contarme más sobre esos incidentes? Saqué el móvil de nuevo. Abrí un documento que había ido redactando en secreto durante meses. La primera fue en febrero después de una cena en casa de Natalia. Tuve dolores estomacales y mareos severos. La segunda fue en abril con el té. Y luego en junio, después de desayunar con ellos. Mi voz no titubeó mientras continuaba. Cada vez los síntomas eran parecidos, pero lo suficientemente distintos como para que los médicos no pudieran determinar una causa. La detective frunció el ceño mientras leía mi registro detallado de fechas, síntomas y circunstancias. Y desde entonces ha estado llevando este registro, asentí antes de sacar otro móvil de mi bolso. También empecé a llevar un teléfono de respaldo con otro número. Lo usaba para grabar conversaciones cuando estaba con ellos. Tengo varias donde Natalia y Javier discuten sus planes.
Aunque son cuidadosos, en una de las grabaciones se oye claramente: la cuenta Henderson vale millones, Javier. No podemos dejar que lo arruine todo. Solo sigue el plan. Unos días de enfermedad bastarán. Y la respuesta de Javier no dejaba lugar a dudas. Esta vez tengo algo más fuerte. No llegará a la presentación. La expresión de la detective Mendoza se endureció. Desde la ventana podía ver a Natalia despierta. Ya no parecía tan segura de sí misma. El hospital está realizando exámenes toxicológicos, me informó la detective. La doctora Pérez ya ha identificado varias sustancias que no se encuentran naturalmente en el cuerpo. También necesitaremos muestras de su casa. Un alboroto en el pasillo nos interrumpió. Javier estaba discutiendo con los guardias de seguridad. Su voz subía de tono desesperado. «Necesito hablar con mi esposa», gritaba. «Cristina, por favor, ¿no entiendes? Queríamos protegerte». La detective Mendoza se interpuso entre nosotros. «Señor Morales no está ayudando a su caso. Ya hemos encontrado evidencia de premeditación». «¿Premeditación?». Javier soltó una risa hueca que retumbó en el pasillo. «Solo queríamos que se detuviera un poco». Se estaba matando trabajando, llevándose todas las cuentas grandes. Natalia dijo que si lográbamos que se tomara un descanso, envenenándola, la voz de la detective fue tajante. «Eso no es protección, señor Morales. Eso es intento de homicidio». El color desapareció del rostro de Javier. «Homicidio no, eso no. Nosotros nunca...». «Entonces dime». Javier, pregunté con una calma que ni yo me creía. ¿Qué se suponía que debía pasar esta mañana cuando pusiste algo en mi café? Su silencio dijo más que 1000 palabras. Detrás de él pude ver a Natalia observándonos desde la ventana de su habitación. Su rostro era una máscara de miedo. Y cálculo. Me pregunté si ya estaría tratando de imaginar cómo justificar lo que había pasado. Cómo disfrazar meses de envenenamiento sistemático como una especie de intento malentendido por cuidarme. «Necesito ambos teléfonos», ordenó la detective Mendoza a los guardias. «Y quiero agentes apostados en ambas puertas. Nadie sale hasta tener los resultados toxicológicos». La doctora Pérez entró a la habitación de Natalia con una tablet en la mano, su rostro serio. La detective y yo la seguimos. Javier quedó fuera vigilado por los guardias. Natalia intentó incorporarse en la cama, pero los temblores aún no habían desaparecido. El informe toxicológico muestra niveles elevados de varias sustancias, anunció la doctora. Lo más preocupante es un compuesto utilizado comúnmente en pruebas farmacéuticas. «Eso es imposible», balbuceó Natalia. «Dijiste que solo causaría síntomas leves», interrumpió Javier con desesperación. «Síntomas leves», repitió la detective Mendoza sacando su libreta. «Como los que ha sufrido su cuñada durante los últimos 6 meses». En ese momento se abrió la puerta. Otro agente entró con una bolsa de evidencias en la mano. «Encontramos esto en el escritorio del señor Morales en la oficina de marketing», informó. Mostró varios frascos pequeños con etiquetas clínicas junto con notas detalladas sobre dosis y reacciones. Sentí que las piernas me fallaban. Estaban documentando todo como si fuera un experimento. «No era así», protestó Natalia. «Solo necesitábamos saber qué funcionaba». Las primeras veces no fueron suficientes. Seguías asistiendo a las reuniones. «Así que aumentaron las dosis», concluyó la detective examinando los frascos. «Sabían que estas sustancias pueden ser letales en concentraciones más altas». La habitación quedó en silencio. A través del cristal, Javier se dejó caer en una silla. Se tapó la cara con las manos. «La cuenta Henderson», dije dejando que las piezas encajaran. «No era solo por esa presentación, ¿verdad? Querían eliminarme permanentemente porque el cliente me había solicitado específicamente como directora del proyecto». El rostro de Natalia se deformó con una mezcla de rabia y miedo. «Estabas arruinando todo. Llevaba años construyendo esa cartera de clientes. Y tú llegaste y de repente todos querían trabajar contigo.
Y Javier dijo que podía solucionarlo, añadí. Matándome, las palabras quedaron flotando en el aire pesadas como plomo. Nosotros no... empezó Natalia, pero la doctora Pérez la interrumpió. La concentración del café de hoy, dijo mirándola fijamente, era significativamente más alta que en los anteriores casos de la señora Morales. Si ella lo hubiera tomado, el resultado habría sido grave, posiblemente fatal. Necesitamos órdenes de registro completas para sus casas y oficinas, ordenó la detective Mendoza al otro agente. Y contacten a la farmacéutica que figura en las etiquetas. Quiero saber cómo obtuvieron estas sustancias. Natalia se dejó caer contra las almohadas. Su energía se desvanecía. No se suponía que llegara tan lejos, susurró. Javier seguía diciendo que solo necesitábamos un intento más. Di un paso hacia su cama. Mi voz era firme aunque mis manos temblaban. Cada vez que me enfermé, cada reunión que perdí, cada cliente que se fue, ustedes estaban ahí, observando, tomando notas de cómo su veneno me afectaba. ¿Qué clase de personas hace algo así? El silencio fue absoluto. Afuera se oía a los agentes leyéndole sus derechos a Javier. Natalia seguía mirando sus manos sin poder mirarme a los ojos. Me giré hacia la detective. Estoy lista para dar mi declaración oficial. Lo que más me impactó durante el juicio no fueron las pruebas, fue su actitud. Natalia, que solía ser tan segura y elegante, se veía pequeña en el banquillo de los acusados. Javier ni siquiera me miraba. Mantenía la vista clavada en el suelo mientras los peritos explicaban los efectos potencialmente mortales de las sustancias que habían estado usando. El testimonio de la doctora Pérez fue especialmente contundente. Presentó un análisis completo donde se demostraba cómo habían ido aumentando las dosis gradualmente con una clara intención de causar daño grave. El representante de la farmacéutica confirmó que Javier había robado los compuestos a través de un amigo de la universidad que trabajaba en su departamento de investigación. Los acusados mostraron un patrón de conducta calculado, afirmó la fiscal en su alegato final. Esto no fue solo sabotaje corporativo. Fue un intento sistemático de dañar a la señora Morales con una escalada clara que pudo haber resultado letal. Cuando finalmente se leyó el veredicto, no sentí alegría, solo alivio. Javier y Natalia fueron declarados culpables de múltiples cargos, incluyendo intento de homicidio y conspiración. Las palabras del juez resonaron en la sala. La naturaleza premeditada de estas acciones llevadas a cabo contra un miembro de la familia durante un período prolongado exige la pena máxima. Vi cómo se los llevaban esposados. Y pensé en cómo la avaricia y la envidia habían deformado a dos personas en quienes una vez confié. Perdieron su reputación, su libertad, todo en un intento por destruirme. Un año después del juicio me encontraba frente al podio de la Conferencia de Empresarios de Sevilla, lista para dar el discurso principal. La ironía no se me escapaba. Este era exactamente el tipo de oportunidad que Natalia había intentado arrebatarme, la cuenta. Henderson, la que ella y Javier estaban tan desesperados por quitarme, había llevado a varios clientes importantes más. Y me había consolidado como una de las ejecutivas de marketing más destacadas de la región. Tomé aire y comencé. El éxito no se trata solo de talento o trabajo duro. Miré al mar de rostros frente a mí. También se trata de integridad, de construir relaciones genuinas basadas en la confianza. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. A veces las mayores amenazas a nuestro éxito vienen de quienes están más cerca. Pero sobrevivir a esos desafíos nos hace más fuertes. Después de la conferencia, varios jóvenes se acercaron a pedirme consejo. Una mujer con los ojos brillantes y decididos me preguntó ¿cómo hiciste para mantener la compostura durante todo aquello? Sonreí, me enfoqué en lo que sí podía controlar, le dije. Reuní pruebas, confié en mi intuición y me negué a dejar que el miedo me alejara de mis metas. Esa misma noche recibí un correo del cliente Henderson.
confirmaban la renovación del contrato por 3 años más. Sonreí pensando en cómo habría cambiado todo si no hubiera escuchado mi instinto aquella mañana en el brunch. Esa mañana, el periódico local había publicado una nota breve anunciando que Natalia y Javier habían comenzado sus sentencias de prisión. No la leí. En lugar de eso, me enfoqué en la propuesta de mi nuevo proyecto con un cliente internacional, porque entendí que la mejor venganza no era vengarme, era avanzar y tener éxito a pesar de quienes intentaron detenerme.